Ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual. El tercer paso es la recepción inmediata del servicio de urgencias médicas. Toda violencia sexual es un evento que pone en peligro la vida de la víctima, su integridad física y psicológica. Por lo tanto, siempre es considerado una urgencia médica. No puede existir ninguna barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias a las víctimas de violencia sexual. Todos los servicios y procedimientos brindados deben ser gratuitos, oportunos y de calidad. Debemos valorar el peligro inminente que puede correr la vida de la víctima y siempre estabilizar emocionalmente. Cuarto paso, valoración clínica inicial de la víctima. Antes de cualquier valoración debemos de tener un consentimiento informado y explicarle sus derechos sexuales y reproductivos y sus derechos como víctima. Hay que tener en cuenta que la valoración clínica se hará de acuerdo al tipo de violencia. Por ejemplo, si fue una violencia física, un abuso sexual, un asalto sexual o una explotación sexual. La valoración clínica comprende la anamnesis. En esta debemos solicitar un relato completo de los hechos. No conduzca ni oriente el relato, tampoco suponga. Si es necesario, realizar preguntas orientadoras que sean abiertas o con varias alternativas de respuesta. Los menores de 3 años, solo debemos tranquilizarlos y explicarles el por qué están allí. La persona que está a cargo del menor es quien brindará toda la información necesaria. Debemos verificar que dicha persona no sea su mismo victimario. No utilice lenguaje técnico. Procure la confidencialidad, privacidad y seguridad de la víctima. Procure recoger todos los datos generales y aquellos que considere realmente importantes. Registre acciones que puedan tener implicaciones médico-legales, tales como cambio de ropa, micción o defecación o uso de tampones después de la agresión. Averigüe el uso de anticonceptivos, sin embargo, nunca se le puede negar la anticoncepción de emergencia. Tome datos sobre los antecedentes ginecológicos y obstétricos, aquellos que sean realmente importantes, como su última menstruación, número de gestaciones y de partos. Solicite la historia de las relaciones sexuales consentidas de la última semana solo si se tomarán pruebas de DNA. Consulte el estado vacunal de hepatitis B y tétano. Y consulte antecedentes de VIH. Recuerde, es importante que la víctima, sobre todo los menores de edad, cuente con una persona protectora, aquella que le crea, la apoye, la acompañe durante todo el proceso de recuperación y esté interesada en su protección. Y tome todas las medidas que sean necesarias para evitar la ocurrencia de nuevos episodios de violencia sexual. La valoración clínica inicial también comprende la valoración clínica. Debemos pedir un consentimiento explícito antes de cualquier procedimiento, procurando la privacidad del mismo. Se debe informar todo lo que se le va a realizar, solicitar el permiso para hacerlo. Además, debemos mantener cubierta con una bata, de modo que solo vayamos descubriendo aquella parte del cuerpo que será examinada. Debemos estabilizar y tranquilizar a la víctima, reiterarle que fue muy valiente al buscar ayuda ante su victimización sufrida. Solo en caso de agitación o ansiedad extrema que no permita el examen clínico se procederá a la sedación. Solicitar valoración e intervención terapéutica por especialista en salud mental y psicología. Este profesional derivará a la víctima para que continúe con el tipo de atención terapéutica en salud mental que se requiera a corto, mediano y largo plazo. El examen físico comprende la valoración por sistemas de manera cefalocaudal. Dibuje la localización y aspectos de signos físicos encontrados, tales como heridas, contusiones, petequias, marcas y demás. Documente su tamaño, color, forma y aspecto en general. La ausencia de signos físicos también debe documentarse. Evalúe lesión en tímpanos, signos en el cuello, senos y región paragenital. Pueden ser fuente de rastros de fluidos para las pruebas específicas.
El examen mental detallado comprende el porte, la actitud, la conciencia, la orientación, el pensamiento, afecto, la atención y el juicio de la realidad que tiene la víctima. Dentro de la valoración clínica, también realiza el examen clínico. Evaluar la pertinencia o no del examen, según la edad y el tipo de agresión sexual. En una consulta inicial, después de las 72 horas, pero antes de una semana de la agresión, la valoración se orienta a registrar cualquier lesión en proceso de curación o cicatrices. Si la consulta inicial ocurre después de una semana de la agresión, la valoración puede no arrojar signos físicos considerables, pero ayuda a tranquilizar a la víctima y tiene un gran valor terapéutico. Informar siempre del procedimiento y respetar las reacciones emocionales de la víctima. Documentar en la historia clínica la presencia de lesiones o fluidos en el área del periné y el ano. En mujeres, documentar de forma sistemática todo el estado de la vulva, el meato urinario, la región perianal y anal. Y en hombres, documente el examen detallado del escroto, pene, región perianal y ano. Por último, en la valoración clínica se registran los diagnósticos de violencia. El diagnóstico se registra según las características documentadas y siempre debe consignarse en la historia clínica y en el registro individual de prestación de servicios de salud. Dentro de los diagnósticos principales son aquellos relacionados directamente con el abuso sexual y la agresión sexual según las características en las que se presenten. También se pueden consignar diagnósticos relacionados con otros tipos de violencia como violencia sexual o psicológica y diagnósticos de la esfera mental o causas físicas o externas. El quinto paso es la toma de las pruebas diagnósticas para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Las pruebas diagnósticas que han de ser solicitadas en general para las víctimas de violencia sexual incluyen una prueba de tamizaje para VIH, serología para sífilis BDRL, una muestra de sangre en busca de antígenos para hepatitis B. Adicionalmente se efectúa una búsqueda de espermatozoides en diversas muestras tomadas, frotes en fresco en busca de tricomona vaginalis y o vaginosis bacteriana, una toma endocervical para Gram y cultivo en agar chocolate o Thayer-Martin orientada a la detección de gonococo. Es importante resaltar que la toma de exámenes para clínicos, a excepción de la prueba de VIH, no es prerequisito para el inicio de la profilaxis contra infecciones de transmisión sexual en las primeras 72 horas. Adicionalmente, la prueba de toma de embarazo no debe retrasar la oportunidad de la prescripción de la anticoncepción de emergencia en las víctimas de violencia sexual. Si la víctima de violencia sexual acude entre 4 a 5 días o después de los 5 días de ocurrida la lesión, debe tomar una prueba de embarazo, se debe brindar asesoría para la prueba de VIH, así como la prueba rápida para detección de anticuerpos para VIH. En caso de que la prueba rápida de anticuerpos para VIH haya salido positiva, se debe realizar el examen confirmatorio para VIH y exámenes diagnósticos y confirmatorios para las otras infecciones de transmisión sexual. El sexto paso es asegurar la profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial. Para ello, es indispensable saber que se debe aplicar la profilaxis para hepatitis B y tétanos mediante el inicio o complemento de los esquemas vacunales de los mismos. La EPS tiene la obligación de proveer la vacuna contra hepatitis B a todos los pacientes que han sido víctimas de violencia sexual. La vacuna contra hepatitis B se debe iniciar antes de las 24 horas y su dosis varía según la edad del paciente. En niños
hasta los 10 años de edad se aplican dosis de 5 a 10 microgramos. En adolescentes hasta 19 años de edad se aplican dosis de 10 a 20 microgramos. A partir de los 20 años de edad se aplican dosis de 20 microgramos. La gamaglobulina antihepatitis B se aplica si se dispone de ella, pero la vacuna siempre es obligatoria, lo cual aplica en casos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. La dosis de la gamaglobulina antihepatitis B es de 0.06 mililitros por cada kilogramo que disponga el paciente y esa misma dosis se debe repetir a las 4 semanas. En casos de abuso sexual, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, algunos protocolos institucionales han incluido el uso de cefuroxima, acitromicina y metronidazol. Asegure la profilaxis para VIH-Sida en la consulta inicial de las víctimas de violencia sexual. Primero, es importante tomar la prueba VIH antes de iniciar la profilaxis. También debemos realizar profilaxis en todos los casos de asalto sexual que acudan antes de las 72 horas de ocurrido el evento. También está indicada la profilaxis en los casos de abuso sexual y de explotación sexual comercial que además tengan una prueba inicial negativa, pero que cuenten con condiciones de alto riesgo de contagio. Si la víctima llega después de las 72 horas, debemos hacer una calificación de alto riesgo para VIH-Sida. Para iniciar la profilaxis es la exposición a tejidos mucosos con fluidos corporales como semen, fluidos vaginales, fluidos anales o leche materna, visiblemente contaminados con sangre, y es conocido que el agresor está infectado por VIH. En el paso 8 debemos asegurar la anticoncepción y el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo en la consulta inicial de las víctimas de violencia sexual. Si la víctima acude al servicio en las primeras 72 horas de ocurrido el evento, debe ser rutinario prescribir la anticoncepción de emergencia tipo hormonal en todo caso de violencia sexual con riesgo potencial de embarazo. Esta anticoncepción de emergencia se realizará con levonorgestrel, preferiblemente 1500 microgramos, o sea las 2 tabletas. También se debe programar el seguimiento al mes para confirmar de que la mujer no haya quedado en embarazo. Se le brindará asesoría y si se decide, debemos asegurar la realización de la interrupción voluntaria de embarazo. Si la víctima consulta entre las 72 y las 120 horas de ocurrido el evento, se debe hacer la anticoncepción de emergencia con dispositivo intrauterino, si cumple, claro está, con los criterios clínicos para este dispositivo. Es importante que informe sobre su derecho a interrupción voluntaria de embarazo desde el primer contacto con la víctima. Además, es inconstitucional que transcurra más de 5 días entre la solicitud y la realización del procedimiento de interrupción voluntaria de embarazo. El 9º paso es asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental. El cuidado integral de la salud mental de una víctima de violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no requieren concurso de profesionales expertos en salud mental, así como un conjunto de intervenciones especializadas que deben ser ofrecidas por profesionales especializados en el contexto de la atención inicial de urgencias ofrecida a toda víctima de violencia sexual. Entre los servicios ofertados en el marco de urgencias, tenemos los primeros auxilios psicológicos, la administración de medicamentos, consulta de psicoterapia breve y, si es necesario, el seguimiento por consulta externa. Una vez terminada la primera consulta por psicoterapia breve realizada dentro del contexto de atención médica de urgencia, la médica o el médico psiquiatra, psicóloga o psicólogo clínico deben establecer si la víctima requiere ser derivada a la consulta externa para continuar un proceso de psicoterapia breve, ya sea por psiquiatría o psicología clínica, o si más bien amerita que se le remita directamente para atención integral en salud a cargo de un equipo interdisciplinario en salud mental.
tanto en un contexto ambulatorio u hospitalario. Como paso 10, debe planear los seguimientos clínicos requeridos. En caso de niños, niñas y adolescentes, es obligatoria la búsqueda activa ante pérdida del caso en los seguimientos. Recuerden que tienen derecho a 5 consultas de control luego de la consulta inicial de urgencia. Es necesario realizar los seguimientos. Como paso 11, debemos derivar hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral, como profesionales sanitarios o de ciencias sociales debidamente entrenados en atención de la víctima de violencia sexual que solicita una interrupción voluntaria de embarazo, o profesionales especializados en salud mental, como psiquiatras y psicólogos o psicólogas clínicas, expertos en psicoterapia breve con víctimas de violencia sexual. Son profesionales entrenados en efectuar consejería pre y post test de VIH-Sida. Y también podemos emplear otros médicos y médicas especialistas que se requieren para la atención integral de lesiones o condiciones clínicas que sean documentadas durante la valoración de la víctima. El caso puede ser identificado en primera instancia por el sector salud, ya sea por la llegada directa o la detención del caso de violencia sexual. Este debe activar de manera inmediata al sector de protección que corresponde a las comisarías de familia y Defensoría de Familia del Bienestar Familiar, y al sector de justicia que corresponde a la Fiscalía, SIGIN, DIJÍN, CTI y Policía Nacional para su respectiva denuncia. De otra manera, el caso puede ser recepcionado inicialmente por el sector de justicia o de protección, quienes deben remitir de manera inmediata al sector salud para que se presten los servicios de atención integral. Menor de 18 años, el caso es tomado por la Defensoría de Familia del Bienestar Familiar. Si se trata de una víctima mujer adulta, debe activarse la ruta de protección de la Comisaría de Familia. Todo esto con el fin de dar inicio al proceso de restablecimiento de derechos y que se tomen las medidas de protección integral a las que tienen derecho la víctima de violencia sexual. La habilidad de activar la ruta de protección, justicia y salud debe ser de manera simultánea. Asegurar la continuidad del proceso según la competencia de cada sector. Casos excepcionales en problemas de seguridad en donde se ponga en riesgo la vida de la víctima, por ejemplo, un caso de violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno, la derivación al sector de justicia y protección debe hacerse de forma anónima, sin necesidad de instaurar una denuncia formal. En ella se debe indicar el tipo de victimización, el lugar de ocurrencia y datos generales como la edad y el sexo. El 13º paso es efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de violencia sexual que correspondan. Como primer paso, tenemos la adopción y diligenciamiento completo de la historia clínica única para víctimas de violencia sexual. Resulta que la historia clínica única recoge de manera unificada las variables necesarias para el seguimiento clínico y epidemiológico de cada caso de violencia sexual detectado por nuestro sector salud. Como segundo paso tenemos el registro de los RIFs. Los RIFs son los registros individuales de prestación de servicios de salud y en ellos registraremos los códigos específicos de violencia sexual en el campo correspondiente al diagnóstico principal. Realizando este registro, las diferentes formas de violencia sexual serán visibles para los sistemas de información en salud que en la actualidad funcionan desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Como tercer paso tenemos el reporte del caso en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente vigentes en cada ente territorial. Y como cuarto y último paso tenemos la atención y participación en experiencias piloto y nuevos lineamientos nacionales que se construyan en este tema de interés.
paso 14, realice los seguimientos rutinarios que requiere la víctima. Para asegurar la continuidad de la atención integral, el seguimiento ambulatorio debe realizarse por un profesional de medicina general. Los seguimientos se realizarán en diferentes momentos. El primero es a las 2 semanas, que sería la primera cita de control. Allí se debe solicitar una prueba de embarazo. Si resulta positiva, tenemos dos opciones. Se le brinda asesoría a la interrupción voluntaria de embarazo. Si se decide, debemos garantizar el procedimiento. O si por el contrario decide continuar con el embarazo, debemos remitir, captar a la ruta de atención materno-perinatal. También debemos iniciar el acompañamiento en salud mental. Debemos revisar los resultados de las ITS, se evaluará su evolución mental, social y familiar y se verificará la necesidad de tratamiento especializado. Es importante en la revisión de los resultados de infecciones de transmisión sexual solicitar las pruebas confirmatorias e iniciar el tratamiento en caso de que no se haya iniciado. El próximo seguimiento se realizará a las 4 semanas. Allí se debe realizar un seguimiento a la ruta de atención, a procesos y procedimientos recibidos y a otros diagnósticos asociados. Los próximos seguimientos son a los 3 meses y a los 6 y 12 meses. Allí se debe realizar seguimiento diagnóstico para VIH, prueba confirmatoria y asesoría en VIH. Es importante realizar en todos estos seguimientos también una evaluación mental, social y familiar. También se verificará la necesidad de tratamiento especializado. Igualmente se debe realizar seguimiento a los casos que asistan o no asistan a los controles, procedimientos e intervenciones programadas. Las entidades de salud que atienden a las víctimas de violencia sexual deben implementar formatos clínicos de seguimiento. Efectúe el adecuado cierre del caso. Comprende la educación a la víctima en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la prevención de embarazos, la información sobre la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención de futuras victimizaciones, y la verificación de que han sido comprendidas por la víctima y sus acompañantes todas las indicaciones terapéuticas a seguir. Efectúe el adecuado cierre del caso. Comprende la educación a la víctima en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la prevención de embarazos, la información sobre la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención de futuras victimizaciones, y la verificación de que han sido comprendidas por la víctima y sus acompañantes todas las indicaciones terapéuticas a seguir.